Una hermana se nos perdió, ellos las hermanos y mi hija, Marta Cecilia Molina. Y todo lo que teníamos, Dios santo. Muy horrible la catástrofe que hubo en Armero. Hay más muertos que vivos. Es dantesca la vista, nunca me imaginé esta cosa. Y no sé, nomás sobrevolamos sobre lo que era Armero, porque ya no quedó nada quedó de Armero. Armero es un municipio ubicado en el norte del departamento, fundado el 19 de febrero de 1895. Sin duda alguna era una de las más prósperas poblaciones del Tolima, dada su ubicación estratégica en esta zona del territorio y la riqueza de sus tierras. Armero era una ciudad de mucho progreso, donde había mucho trabajo. Recordemos que Armero fue capital blanca de Colombia, que le ganó en la producción de algodón al Espinal. Habían muchas fuentes de trabajo, como decir el Molino San Lorenzo, fábrica de gaseosas La Bogotana, fábrica de café Marbella. Había plantas tropicales donde ocupaban muchas señoras para trabajar. Había el Hospital San Lorenzo, el Hospital Mental. Había muchas fuentes de trabajo y además Armero era próspero en agricultura y ganadería. Convergían muchas culturas de otros países. Teníamos asentamientos de extranjeros israelíes, americanos, chilenos, españoles, turcos, que llamamos turcos polacos, y otra clase de personas extranjeras que hacían que la cultura en nuestro pueblo hubiera sido muy rica. Armero disponía de los servicios de una ciudad moderna, contando con buen servicio de electrificación, sistema de acueducto y alcantarillado eficiente, buena cobertura en el servicio telefónico, gran número de establecimientos bancarios, empresas de transporte de ámbito regional y local, cuerpo de bomberos, club campestre. Todo esto conjugaba un buen nivel económico y una buena afluencia de recursos propios que le permitían desarrollar obras de infraestructura pública de buen nivel. Un municipio muy bonito, muy pujante, con muchas cosas en las que un niño pequeño, una niña pequeña en mi caso, podía disfrutar, pero con la ventaja de poder salir tranquila sin que le pasara nada. Vale destacar que tal vez por su ubicación estratégica que tenía en el norte del Tolima y en el centro del país, hacía que este municipio fuera muy importante. Pero Armero no solo era el segundo municipio más próspero del Tolima y una tierra bendecida por su gran capacidad de producción. Era la población con mayor riesgo de afectación en caso de una eventual erupción del volcán Nevado del Ruiz, ubicado a 48 kilómetros de distancia. El vecino con el que los armeritas convivían, pero del que poco conocieron antes de 1985, cuando se dio su última gran erupción. Conocíamos del volcán Nevado del Ruiz, pero no como una amenaza.
que teníamos un volcán, pero recién que llegamos, recién que ya cuando nosotros ya pasamos de adolescente a ser ya señoras, pues yo no nos hablaba nunca del peligro que representaba el volcán Nevado del Ruiz. Pero ahí en el año 84 empezaron a decir algunas personas que había un problema con la represa que hay en el Sirpe, una represa que llevaba 40 años y que era peligroso que esa represa pues se viniera. En esa época había mucho conocimiento geológico, nosotros lo llamamos estratigráfico, o sea, se sabía muy bien cuándo el volcán había hecho erupciones, por estudios que se habían hecho, habían tesis de doctorado y se tenía ese conocimiento. Con ese conocimiento el Ingiominas de la época hizo un mapa de amenaza del volcán y ese mapa de amenaza salió publicado un mes antes. Entonces había un mapa, en ese momento se lo llamó de riesgo. Pero en ese mapa, especialmente para el río Azufrado, para el río Lagunilla, para el río Gualí, para el río Molinos, se decía lo que podía pasar. El Nevado del Ruiz es un volcán activo, ubicado a más de 5.300 metros de altura, en el complejo volcánico del Parque Natural de los Nevados, del cual ya se tenía registro de antiguas erupciones y sus consecuencias. Razón por la que las autoridades ya contaban con un mapa que determinaba los 14 municipios del departamento del Tolima y 4 del departamento de Caldas que podrían verse afectados en caso de una erupción. Pero esto no fue suficientemente conocido por la comunidad y quienes lo supieron no creyeron en esta posibilidad. Ingiominas, con asesoría internacional, básicamente de la UNDRO, que es la institución de las Naciones Unidas especialista en gestión del riesgo, había indicado que debíamos elaborar el mapa de amenaza volcánica y que debíamos tener al mínimo un sistema de vigilancia volcánica. Muy juiciosamente el Ingiominas, después de apropiarse unos recursos por parte del gobierno nacional, elaboró el mapa de amenaza volcánica que fue entregado en los primeros días del mes de octubre y que por solicitud del gobierno nacional y de algunas instituciones extranjeras pidieron que se hiciera un detalle en zonas pobladas como Armero. Este trabajo adicional demoró un poco la entrega de la información definitiva en las zonas pobladas. Lo que se conociera el trabajo que estaba haciendo Caldas, la defensa de Caldas, la CHEC, que hicieron un trabajo entre los actividades que se pueden señalar, parece que hubo un seminario. Entonces, ellos avanzaron. Fue hasta más o menos a mediados del mes de septiembre, se hicieron unas reuniones aquí en Ibagué. En esa época sí teníamos reuniones, pues se hablaba del volcán, que estaba activo, que tenía fumarola. Nos reuníamos en la iglesia San Lorenzo, que quedaba ahí en el centro, pero no le poníamos cuidado a eso, a esa información no le poníamos cuidado. Se organizó este trabajo y se hizo un recorrido. No sé si comenzamos por ahí como el 19 de octubre o el 20 de octubre. En todos los municipios comenzamos por Ambalema, fue el primer municipio, de ahí fuimos a Lérida, ahí fuimos a Guayabal. Recorrimos todo y dimos la vuelta. Pasamos por Murillo, Villahermosa, Casabianca, el Líbano. En textos literarios de historia y geografía quedaron plasmados los relatos de las primeras erupciones del volcán Nevado del Ruiz, pero estas reseñas no fueron ampliamente conocidas por los colombianos. Fray Pedro Simón describió la erupción del 12 de marzo de 1595, diciendo que, en la parte por donde reventó ahora, tiene su principio dos famosos ríos,
el que hemos dicho de Gualí y otro mayor al que llaman el Lagunilla. Estos debieron atajarse con la tierra que arrojó la reventazón, y rebalsando sus corrientes, salieron después con tanto ímpetu que fue cosa de asombro sus crecientes, y el color de agua que traían, que más parecía una masa de ceniza y tierra con pestilencial olor de piedra azufre. A esta narración se suma la de Joaquín Acosta, que en el libro Las sacudidas subterráneas de los Andes se refirió a la erupción del 19 de febrero de 1845 como una catástrofe lamentable en el río Lagunilla, donde se oyó un gran ruido en la vega del río y se sintió como un temblor de tierra. En breve apareció una inmensa inundación de lodo que cubrió y arrastró los bosques, las casas, y los desgraciados habitantes que no huyeron quedaron sepultados. Pese a estos antecedentes, allí poco se hablaba de estas erupciones. La única persona que nos hizo entender de que sí puede haber una cosa de magnitud o de pronto de proporciones grandes fue un profesor de geografía que él se murió acá en Avalancha. ¿Qué les decía? En cuestión de charla llegó una compañera de estudio y nos dijo, ¿quieren muchachos, quieren mamar gallo en la clase? Entonces le dijimos, ¿pero cómo? Dijo, póngale cuidado. Entonces ella llegó y dijo, profe, ¿qué pasa si llega a erupcionar el volcán? Entonces él de una vez volteó la clase y en vez de dictar la clase se puso a decirnos del problema de si erupcionaba el volcán. Él decía que eso era la realidad era que si erupcionaba el volcán y se venía una avalancha, que Armero desaparecía, era lo único. 11 meses atrás empezó a ser evidente un proceso que tal vez estaba gestando no sabemos cuántos años atrás. Fue evidente ya en la superficie del volcán, del Nevado del Ruiz, en su cráter Arenas, tener manifestaciones de cambios en la coloración de la nieve, se tornó amarilla, olor a azufre sentido por montañistas, ya algunos sismos, entonces empezó a alertarse de que algo estaba cambiando en el interior del volcán y que lo cual se fue agudizando y que podía darse un proceso eruptivo. Por eso se presenta el mapa de amenaza donde muy claramente se delimitaba la zona de Armero como una zona de alto riesgo y efectivamente así fue. Siempre había una premonición, llamémoslo así, de que algo podía pasar, pero nunca se podía saber el tamaño y exactamente para cuándo. Precisamente frente a eso fue que se trabajó mucho con Defensa Civil, con Cruz Roja, liderados por el secretario de Gobierno del Departamento del Tolima, en el tema del Comité Regional de Emergencias. Y se había citado precisamente para ese 15 de noviembre hacer una primera evaluación de los planes de contingencia y de los planes de emergencia de los municipios en el Líbano. Desafortunadamente esa reunión no se alcanzó a dar porque ese sería ya el primer inicio de cómo hacer un plan de evacuación y cómo hacer todo el sistema de evacuación. Se habían comentarios, sí, que el volcán, pero nunca nos imaginamos la magnitud de la tragedia que iríamos a sufrir, porque realmente no habían personas bien informadas. La actitud de incredulidad de pronto era porque no se tenía información y no se había desarrollado nada no se había desarrollado nada en las escuelas. Posiblemente eso podía haber tenido alguna consecuencia, que conocimientos del volcán no había, ¿no? El 13 de noviembre del año 85, nosotros lo sabíamos, no que nos lo hubieran dicho nosotros personalmente, pero lo oíamos decir por la radio, que de pronto el Nevado podía tener cualquier acción. Bueno, nadie lo creíamos. Todo el mundo decíamos, no, eso no es cierto. El 13 de noviembre de 1985, Armero se encargó de marcar la historia de todo un país.
El municipio, que se estima tenía una población de algo más de 31.000 habitantes, desapareció en el desastre natural más grande que ha presenciado Colombia, producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, al que también se le conoce como el León Dormido. El día que parecía ser normal, comenzaba a cambiar. El 13 de noviembre, el volcán Nevado del Ruiz entró en un proceso eruptivo. Las poblaciones aledañas al volcán fueron sorprendidas por columnas de ceniza oscura del volcán alrededor de las 3 de la tarde. Recuerdo que nosotros con otros compañeros, otros 3 compañeros, estuvimos en el cráter el 12 de noviembre de 1985 y que el 13 llovía fuertísimo, o sea, llovió todo el día en Manizales y que decíamos, uy, menos mal no lo dejamos para hoy haber ido al Ruiz porque estaba lloviendo durísimo. Todo era normal y todo era alegría, pues nunca nos imaginamos que iba a pasar una tragedia tan dolorosa. Pero el mismo miércoles, por ahí a las 4:30 de la tarde, empezó a caer ceniza, y yo estaba sentada afuera en la verja de mi casa y yo me vi los brazos llenos de un polvito blanco y me pasé la mano así y olía por azufre. Entre las 5 y 7 de la tarde, la ceniza dejó de caer. Y esto se interpretó como una señal de calma, y se pidió a las personas seguir en sus casas. Una ropa.
y yo veía toda la ropa como cuando le salpitea jabón rey. Así yo, mami, ¿por qué esta ropa está así? Ella me dijo, yo no sé, de esas cosas pues uno pues a esa edad que va uno a pensar una cosa así. Pero ya después de las 7 de la noche eso fue un estruendo muy duro. Mi mamá, todos nos levantamos, mi mamá cogió a mis hermanitos, mi papá, un trabajador, y corrimos de la casa hacia abajo, había una cueva, abajo una peña, como a 15 minutos, y nosotros nos metimos debajo de esa peña. Ver caer piedras, nos daban en los jarretes las piedras en la cabeza, esa lloviznita, la oscuridad. Pues uno no entiende qué es lo que está pasando, ¿cierto? Pero mi mamá y mi papá se metían y rezaban y lloraban debajo de esa cueva. Dios mío, ¿qué pasó? Nosotros sentimos a las 3:15 de la tarde, sentimos un ruido, como si hubiera pues reventado como una bomba. Y a las 9 de la noche bajó el derrumbe de aquí del Gualí, sentimos el ruido. Y la lluvia de piedras por encima, que eso era piedra de pura candela. Demoró por un cuarto de hora para irse a apagar. ¿Y qué hicieron ustedes? Y nosotros nos estuvimos ahí estamos ahí en la casa, esperar a ver que ya, porque para dónde íbamos ya que para donde de noche y bien oscuro, pues para dónde íbamos a coger. Hacia las 9:30 de la noche, el volcán hizo erupción. Una columna de ceniza y gases de más de 10 kilómetros de altura se dio sin que nadie la viera. Y como producto de los materiales que del volcán se desprendieron, se produjo el deshielo parcial que originó una avalancha que corrió por el cauce de los ríos Gualí, Lagunilla, Azufrado y Río Claro, destruyendo todo lo que encontró a su paso, hasta que llegó a Armero en menos de una hora. Entonces fue demasiado tarde para miles de armeritas. Se irradió a través de la Defensa Civil y la Cruz Roja, se irradiaron a los organismos, pero como no había una preparación suficiente, la gente no pudo responder a ver qué era lo que había que hacer. Por la tarde que cayó ceniza y por la noche, después de que cayó un aguacero, volvió a caer sentíamos un aguacero y yo había una alberca afuera, cogí la vasija con que sacamos el agua de la alberca y la puse así en la gotera y caía con unas piedritas granuladas. Entonces le dije a mi esposa y entonces fue cuando intentamos salir. Mi mamá muy preocupada, tengo la fijación de verla cómo saca la mano por la ventana de la casa y a lo que la entra llena de arena. Y eso a ella le impresionó y dijo, nos vamos. Y pues nosotros en medio de la angustia y en la infancia de no tener pues como algo claro de qué estaba sucediendo, nosotros nos fuimos con mi mamá. Ella me coge a mí la mano derecha, coge a mi hermano la mano izquierda y arrancamos a correr. Y ya eran como las 10:30. Había aprendido un radiecito Sony que me han regalado y estaban en Radio Armero dando detalles de eso, pero no daban, era de que tenían que desalojar el pueblo, no, sino de que había que utilizar pañuelos y no sé qué cosas para evitar el problema del azufre. Y salimos y llegamos a la esquina del matadero y a esperar unas amigas. Cuando ellos se dieron una moto y dijo, por Dios, corran, corran, que eso viene es un monstruo detrás de nosotros. Y nosotros corrimos y llegamos hasta la Loma de la Cruz, que ahí fue donde nos salvamos. Yo creo que nosotros llegamos a la Loma de la Cruz, yo le calculo que a las 12 de la noche, pero a las 12 de la noche ya mero se había acabado. La erupción generó una enorme avalancha que destruyó la Ciudad Blanca y acabó con la vida de más de 21.000 armeritas, al tiempo que afectó a varios municipios del Tolima. Nosotros llegamos a una cerca de Esterilla, de Guadua, y yo siento cómo empieza desde los pies a subir como el nivel del lodo,
hasta que llega más o menos a la altura de la cintura y nos arrastra. Ya de ahí, pues el lodo da como todas sus vueltas, nosotros intentando sacar la cabeza para respirar, intentando nadar en medio de la desesperación, hasta que pasados 5 o 10 minutos todo queda quieto. Y llega el ruido de la avalancha al pueblo. Ya estoy llegando a la casa, abro el portón para localizar el carro de mi mamá, que era negro, y en esa oscuridad pues no lo veía, entonces traté de tocarlo, ya no estaba el carro. Y yo me tengo que volar de acá como sea, tengo que salir porque eso ya se vino. Y yo sabía que tenía que correr una parte alta y la loma de los Pijados no eran muy cerca. Cuando íbamos llegando al estadio ya eso había bajado, todo, ya no había nada ahí. Entonces nos devolvimos, fuimos por toda la calle 14 abajo hasta llegar a la 18. Los que llegamos a la 18, todo el poco gente que íbamos ahí, pues, los vecinos, los que alcanzaron a ir con nosotras ahí, que íbamos como alrededor de unas 50 personas. Y llegamos a la 18 y nos fuimos para el lado del cuerpo bombero. Y salimos a coger la vía para Guayabal. Y resulta que ya eso había bajado, ya no había por dónde pasar. Y yo me encaramé en un palo de mango altísimo, como de 10 metros de alto. Y estando allá encaramado en lo oscuro, me di cuenta que era un bombadón como de 8, 9, 10 metros de alto, porque yo encaramado allá en el palo de mango y yo veía a nivel los carros como bajaban como barcos. El agua venía por la calle 14 y detrás del hospital ya había un campo de fútbol bastante amplio. Con la luz del carro vimos como la avalancha chocó contra la parte trasera del hospital. Se vieron muchas cosas, todo revuelto, como una montaña de cosas, de todo lo que usted se pueda imaginar, carros, personas. Con la luz del carro pudimos observar eso. Y de ahí en adelante no se supo más nada porque solo eran lamentos, la gente se quejaba, unos pidiendo auxilio. Y nos pusimos ahí con mechones y con linternas a sacar gente y a sacar niños, mujeres, de todo, que estaban heridos. Pudimos subir al techo, al alero de la casa. Todos nos subimos, éramos un grupo como de 12 personas, 15 personas y todos nos subimos a ese alero del techo. Y ahí amanecimos, escuchando todos los quejidos, escuchando todo lo que pudiera usted imaginarse esa noche. La tragedia de Armero no terminó cuando la avalancha arrasó con la ciudad y sus más de 21.000 habitantes. Era el comienzo para quienes sobrevivieron en el sitio y necesitaban atención médica, pero también... A ellos no les pasó nada, no los cogió el lodo, nada, pero nosotros duramos desde el miércoles hasta el sábado y no sabíamos nada de ellos. Nadie nos daba razón, porque claro, sacaban heridos, sacaban niños, sacaban todo, pero como ellos no tenían nada, no los dejaban ni salir todavía. Nosotros con mi madre en Ibagué escuchando, de pronto dijeron: Don Vicente Cruz, Don Plinio, están en Bogotá y van para Ibagué. Nosotros, claro, nos emocionamos. Solicitamos que nos llevaran hacia Armero en un vehículo, los que iba hasta allá, una camioneta, nos montamos en la parte de atrás con las personas que iban allá. Y yo me acuerdo que uno de ellos se quedaba mirándonos, tal vez nos veía callados, sorprendido. Nos pregunta que si nosotros éramos de allá. No le respondimos. Al ver la persona que no le respondíamos, nos dijo que era mejor que no fuéramos, que el espectáculo que había allí, lo que se veía allí era muy trágico. Y por ahí como el tiempo como la 1, ya llegó el ejército ahí y nos dijo que los que queríamos salir, podíamos salir para el lado del cementerio, que como allá no les pasó nada, entonces ya todas nos vimos ahí, entonces yo cogí a varias amigas y entonces ya nos cogió la defensa civil. El sobrevuelo de una avioneta de fumigación en la mañana del 14 de noviembre de 1985 puso en alerta al resto del Tolima, Colombia y el mundo por la desaparición de Armero y sus más de 20.000 habitantes, con lo que se convirtió en la segunda tragedia de erupción volcánica más grande del mundo. Y ni el departamento ni el país estaban preparados para atender una emergencia semejante.
se había llamado a través del presidente de la Junta de la Defensa Civil de Venadillo, que él era empresario de las avionetas de fumigación. Entonces mandaron a un capitán a dar vuelta y no creía lo que él le estaba informando de que Armero había desaparecido, que eso era... Nadie le creía eso, porque llamaron a la radio y llamaron al noticiero donde llamé a mamá y todo, y nadie creía eso hasta que no llegaron personalmente de la gobernación y comenzaron a operar los helicópteros. Cuando los socorristas llegamos a atender la situación que había ocurrido en Armero, no teníamos la menor impacto, el menor conocimiento con lo que nos íbamos a encontrar. Fue algo que asombró totalmente, que nos rebosó las capacidades técnicas y en equipo. No teníamos con qué atender una emergencia de esa categoría. Pese que al sitio de la catástrofe llegaron miles de socorristas y miembros de la fuerza pública para emprender las acciones de atención a los miles de heridos y sobrevivientes, pocos sabían con exactitud qué debían hacer. Primero, no había la posibilidad de accesar al sitio, o sea, la vía estaba tapada, entonces hubo necesidad de comenzar a mirar por dónde se podía accesar. Ya después comenzaron a llegar helicópteros, la mayor cantidad de rescates se hicieron fue por vía aérea, por helicoportados. Un socorrista descendía, hacía una maniobra de rescate, izaba a las personas y las llevaba hasta la plataforma de un helicóptero. Yo veo cómo llegan los organismos de socorro también y pues se cometen 1000 errores en el afán de querer rescatar a tanta gente. Pero 1000 errores. Entre esos, por ejemplo, los helicópteros botan las cuerdas con sus arneses para tratar de amarrar a las personas y de alguna manera pues subirlas y rescatarlas de la tragedia, pero en medio de ese rescatar pues desmembran personas porque ellas estaban aprisionadas. O sea, lo que no se conociera que tenía de donde estaba aprisionada para abajo. Cometimos un error tan grave como, por ejemplo, 90 y pico de amputaciones de miembros inferiores por falta de un equipo para levantar una pared o algo que estuviera aprisionando a la persona, los miembros inferiores. Entonces nosotros llegamos y cortábamos la pierna y liberábamos al tipo y lo mandábamos para Ibagué o para Girardot, para algún sitio a que le siguieran curando la amputación. Pero eso fue un error gravísimo. La próspera ciudad de Armero estaba reducida a escombros, barro y miles de víctimas mortales, pero también de heridos por quienes los más de 4000 socorristas que se... Básicamente, cuando se llega al sitio, pues es desolador, no se imagina uno lo que podía haber ocurrido. Al no imaginarse, pues no teníamos ni siquiera la capacidad mental para asimilar lo que estaba ocurriendo. Aprendimos de los ladrones. Cuando estábamos en el desespero de que no podíamos avanzar para rescatar a la persona que estaba entre el lodo, vimos a los ladrones cómo lanzaban costales llenos de la cascarilla de arroz y ellos se paraban sobre esos costales, tiraban otros más adelante y así iban caminando hasta llegar al sitio donde ellos iban. Nosotros aprendimos como socorristas a rescatar con bultos de cascarilla de arroz para poder movilizar y así salvar a mucha gente. La otra tragedia sí, porque la que viví en el viaje cuando había que no podían rescatar a Omaira. Tenía una relación muy bonita con mi hija Lorena. Y yo desde que escuché que la nombraron con el apellido de la niña. Y sí, exactamente sí, era Omaira. Y más triste fue cuando lamentablemente no la pudieron sacar con vida.
Miles de historias podrían contarse por los sobrevivientes de la tragedia de Armero, pero la que llamó la atención del mundo a través de los medios de comunicación fue la de Omaira Sánchez, una pequeña que quedó atrapada entre barro, paredes, vigas y los cuerpos de sus seres queridos, a quien pese a los esfuerzos de médicos y socorristas, murió tras varios días de incansables intentos por rescatarla. Omaira era de las grandes del curso, yo era de las chiquitas. Y las grandes, por la formación del colegio, las grandes nos cuidaban. Yo tenía que cumplir ciertas funciones en mi casa, apoyar con ciertas actividades en mi casa para poder asistir a los ensayos y asistir a las actividades extras. Y pues yo no era muy hábil en eso. Entonces quien me ayudaba por lo general era ella, para que pudiéramos salir a tiempo y llegar. Entonces ella salía de su casa antes del tiempo, llegaba a mi casa y era quien me ayudaba a realizar las tareas. Una cosa es contarla y otra cosa es vivirla. Una cosa es la teoría que usted lee en los libros y lo que pueden decir las grandes personas que estudian, pero es que nosotros, todas las personas de Armero, tenemos la experiencia, tenemos marcado el dolor en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, haberlo perdido todo, hasta nuestra familia. Está bien que lo material se consigue, pero la familia no, los hijos, los hermanos, los profesores de nosotros, toda una vida. Nos quedamos sin pasado, nosotros los de Armero no tenemos pasado. Después del 13 de noviembre de 1985, la Presidencia de la República vio la necesidad de dar vida a la Oficina Nacional de Atención y Prevención de Desastres y se determinó que debían crearse los comités regionales de emergencias, hoy consejos departamentales para la gestión del riesgo de desastres, conformando el primero de ellos en el Tolima, dotado con un avanzado sistema de radios y alertas que se ha ido fortaleciendo en el departamento. Prácticamente es de allí donde nace el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, donde se implementa todo un esquema a nivel nacional para prever, mitigar las situaciones de riesgo en el país, y es así como en el Nevado del Ruiz se implementa todo un sistema de alertas tempranas y todo un mecanismo de respuesta oportuna ante otra eventualidad que se pudiera presentar. Desde el año 1985 el Gobierno Nacional ha venido expidiendo normatividad relacionada con la gestión del riesgo. Para el año 2012 se crea la Ley 1523, la cual establece tres componentes fundamentales: el conocimiento, la reducción y el manejo de emergencias. El gobierno departamental había creado y está fortaleciendo lo que es la sala de radio del departamento, la cual le permite articular de manera inmediata con los 47 municipios todo el sistema de alerta temprana que se tiene. Y yo creo que el país no es el mismo desde el 1985 a la fecha en gestión del riesgo. Y yo diría que eso es lo que debemos reconocer. Y más que reconocer es que todos nos sintamos parte y sintamos esa responsabilidad de que tenemos un papel que jugar para disminuir el riesgo y para evitar desastres. Asimismo, el entonces Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, hoy llamado Servicio Geológico Colombiano, fue fortalecido con equipos que brindan mayor precisión en el seguimiento de las amenazas volcánicas. El gobierno tomó la decisión de optimizar los observatorios de vigilancia volcánica y hoy, en tiempo real, hoy mismo estamos sabiendo qué sucede en el volcán en este mismo momento. Y eso es un avance muy grande porque eso es lo primero que uno tiene que hacer antes de una erupción, saber cómo es el comportamiento del volcán al momento. Además están los mapas de amenaza volcánica que tienen muy bien identificado cuáles son las zonas de amenaza. Sin embargo, no es la tecnología de punta para predecir con mayor exactitud la actividad de un volcán o el incremento en el cauce de un río, los terremotos o cualquier otra amenaza de origen natural.
ni mucho menos la capacidad de respuesta del gobierno para atender situaciones de emergencia, lo que hará menos vulnerable a una comunidad. Lo más importante es que el país ha crecido en gestión del riesgo, en entender que no es solamente un equipo el que me va a prevenir que ocurra un desastre, no es solamente la parte técnica, la parte geológica, la parte vulcanológica la que interviene para prevenir un desastre, es esa interacción con autoridades, con comunidad, con el entorno, lo que realmente tienen que estar todos juntos para prevenir que ocurra un desastre. El Nevado del Ruiz es un volcán activo y una amenaza latente para los habitantes de 14 municipios del Tolima: Armero Guayabal, Mariquita, Honda, Villahermosa, Murillo, Casabianca, Líbano, Falan, Fresno, Herveo, Palo Cabildo, Lérida, Venadillo y Ambalema. Así como de 4 de Caldas, Manizales, Chinchiná, Villa María y Palestina, ubicados a lo largo y ancho de los valles de los ríos Chinchiná, Gualí y Lagunilla. Básicamente no es solo municipio de Armero, hay otros 13 municipios, en total son 14 municipios en el área de influencia directa de actividad del volcán Nevado del Ruiz, en los cuales amerita que hagamos y avancemos mucho más contundentemente en la gestión de riesgo, que todos estos municipios que tienen territorio cerca a los ríos que nacen en el volcán, especialmente el río Gualí, el río Azufrado, el río Lagunilla y el río Recio, conozcan y tengan muy en su memoria lo que pasó aquel 13 de noviembre de 1985, y que esta historia lamentable de generación de una avalancha, de un proceso de una amenaza natural que se convirtió en una situación de desastre de las más grandes del país de tipo volcánico, pues no se repita jamás en nuestro territorio. Le sirvió al mundo para entender que un desastre natural puede ocurrir en una milésima de segundo y que puede acabar con 26.000, 30.000 personas, pero más que eso, acabar con la esperanza de todo un país en una sola tragedia. Dice las lecciones aprendidas Camilo Cárdenas: el país entendió y aprendió a un costo muy elevado que sí es posible y a la vez indispensable trabajar preventivamente frente a riesgos y desastres, y la temática empezó a formar parte de la cultura nacional. La gestión del riesgo es el conjunto de acciones que se realizan para hacer frente a una situación de emergencia. El objetivo es determinar las amenazas para mitigarlas y o lograr la preparación pertinente para responder ante los daños que, sin duda, puede causar un fenómeno natural. Es importante que la comunidad conozca que donde quiera que nosotros estemos vamos a tener amenaza. Aquí estamos hablando de la amenaza del volcán Nevado del Ruiz, de 14 municipios. Entonces, si esas personas no se quisieran preparar para la amenaza del volcán y seguramente dijeran, mejor prefiero retirarme para otro sitio, para otra parte del planeta Tierra, seguramente allí tenían que prepararse para las mismas amenazas o para otras diferentes. Pero siempre debemos de prepararnos porque en cualquier parte que nos encontremos vamos a tener amenazas. No por el hecho de tener más sismógrafos, entonces ya no va a pasar. Eso lo debemos entender, no por el hecho de tener el mapa más preciso que podamos tener, que también eso es otra cosa. No hay precisiones en esto. Yo no le puedo decir a nadie, mire, hasta aquí va a llegar garantizado, súbase 1 metro más. No, eso no es así. O sea, yo debo tener ese concepto y ser consciente de que con mi familia, con mi comunidad, en mi colegio, en mi universidad, yo soy parte de una gestión del riesgo. Armero vive, hoy y siempre, en la memoria de quienes vivieron en un próspero municipio que desapareció junto a más de 20.000 de sus habitantes. Y debe seguir viviendo en la memoria de un país que no puede permitir que la historia se repita. Eso nos parece súper importante que la comunidad se involucre en eso, porque muchas veces es importante porque es que nosotros lo sabemos muy bien que la primera respuesta la da la misma comunidad.
Si tú eres una habitante de este municipio y eres de la Defensa Civil, la Cruz Roja, los bomberos, y tú sabes que también tienes tu familia ahí, tienes que ser supremamente responsable con una entidad para de pronto desconocer que también tienes tu familia a la cual tienes que evacuar. Entonces hay que generarle ese conocimiento para que la gente responda en primera instancia. Pues le diremos a la gente que aprenda a diagnosticar el problema, porque si no diagnosticamos el problema no sabemos cómo lo vamos a atender. Clasificar el problema, ¿qué es? Si es la avalancha de un río, si es la creciente de un río, si es la caída de una loma, si es un volcán, si es un avión que se estrelló, si es un tren que se salió de la carrilera, en fin, hay muchas emergencias que se manejan de distintas maneras, pero con un objetivo único, salvar la vida, salvar vidas. Es estar más enterado de lo que está pasando, es conocer la situación, conocer la realidad de lo que pasa. Si nosotros conocemos la realidad y sabemos qué está pasando, tomamos las medidas necesarias. El que no haya pasado no significa, les repito, no significa que no va a pasar. Y el temor nuestro es que nuestros descendientes hagan caso omiso a todas estas advertencias, a toda esta marca que nos quedó, este dolor que nosotros aún, los que vivimos, llevamos y llevaremos hasta el día que el Señor arriba nos llame a su presencia. Pues queremos que esto no se olvide para que no nos vuelva a pasar. La tragedia de Armero es, sin lugar a dudas, una de las más tristes noticias que los medios de comunicación hayamos tenido que informar en la historia reciente de Colombia. Una catástrofe que pudo haberse evitado de muchas maneras. Si se hubiese dado la orden de evacuación, si la comunidad hubiera creído en la información que se dio meses antes de la erupción del volcán, si se hubiese contado con mejores equipos de seguimiento y monitoreo al volcán Nevado del Ruiz, pero sobre todo, si comunidad, autoridades y organismos de socorro hubiesen estado preparados para actuar frente a fenómenos naturales como una erupción volcánica, un suceso tan lamentable para la humanidad como el ocurrido el 13 de noviembre de 1985 o quizás otro similar por cualquier otra amenaza de la naturaleza, no puede volver a ocurrir. Esto es inaceptable, desde la pérdida de vidas humanas y menos de manera repentina. No porque no puedan suceder estos hechos, sino porque el país, a través del Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres, está preparado y la comunidad